Bueno, como les prometimos, ya tenemos acá en el piso a Diego Di Sábato, manager para Argentina de South African Airways. Como les contábamos, bueno, South Africa fue elegida como una de las 6 aerolíneas que van a integrar un equipo de todo el mundo, que justamente van a analizar, hacer 2 años de trabajo de diagnóstico para después hacer regulaciones que de alguna manera bajen a todas las restantes aerolíneas, como 240 si no me equivoco, y ir analizando entonces en cuáles son los puntos de mejora para la industria. Bueno, Diego, hay mucho para charlar, ya en el corte estábamos anticipando un poco. Si tuvieras que resumir para arrancar, digamos, ¿cuál es el gran desafío medioambiental para la industria de aeronavegación comercial, digamos? Hoy, en el punto cero, digamos, ¿cuáles son las grandes líneas de acción y qué es dónde hay que trabajar más? Bueno, gracias por la invitación. Antes saludé, pero no agradecí. Bueno, como bien decías, todos los datos que nos comentabas, es una iniciativa de IATA, que es la empresa que nuclea todas las líneas aéreas, el 90% casi de las líneas aéreas del mundo. La iniciativa nos convocó a nosotros y a 5 líneas aéreas más. Siempre South African, además de este punto, siempre tuvo mucha inquietud en el tema medioambiental. Y como les comentaba justamente en el corte que... No pudimos dejar de preguntar. Exactamente. La gente no lo escuchó, pero no solo estamos abocados al tema, digamos, todo el mundo piensa solamente en el ruido que provocan los aviones y el tema de la emisión de gases contaminantes, ¿no? Claro, el combustible y el ruido son como los 2 primeros puntos que salen a la luz. Y uno dice, uy, ¿cuánto gastarán de combustible? ¿Cómo afectará al medio ambiente? O sea, a mayor consumo de combustible, mayor cantidad de emisiones de dióxido de carbono. Es directamente proporcional, es ahí en general donde se suele trabajar más, ¿no? Exactamente, pero también hay 2 puntos muy importantes que son todo lo que consume un avión a bordo, es decir, cuando uno, si la gente viajó, tiene idea de todo lo que se consume, sobre todo en vuelos largos. Sí, todo material descartable. Exactamente, los nuestros son largos porque de Buenos Aires a Johannesburg tenemos aproximadamente un promedio de 10 horas, entonces se sirven muchas comidas a bordo y eso obviamente genera un consumo de material descartable, que bueno, eso es uno de los puntos muy importantes que se van a focalizar. Y otro, obviamente, como las líneas aéreas tienen muchos empleados, ahora tengo unos datos para comentarles que van a ser bastante gráficos, también concientizar a los empleados de las líneas aéreas, no solo en el tema puntualmente del trabajo, para evitar todo esto, sino en el tema propio de la vida cotidiana, ¿no? Está bueno porque el impacto, digamos, estamos hablando de millones de empleados. Exactamente, sí, ahora tengo las cifras que después les voy a leer porque son un montón de cifras que no me traje los machetes como para poder ser más preciso. Está muy bien, Diego. Y en general la industria, ¿no? Yo ahora me acuerdo en algún momento había hecho el cálculo y ahora no lo recuerdo, pero digamos, la industria de aeronavegación, digamos, si tenemos las cifras generales del transporte, digamos, sabemos que el transporte terrestre es el que genera más emisiones. Las últimas cifras que yo tengo, que el transporte aéreo mundial en relación al transporte total nada más da cuenta cerca del 3% de las emisiones. Sí, contrariamente a lo que se cree, no es mucho lo que genera, y sí es mucho lo que genera en cuanto a transportación de personas. Si me dejaste, te comento. Dale, contanos un poco en general, los números de la aviación en la actualidad transporta más de 1.200 millones de pasajeros por año, ¿sí? Entre todas las aerolíneas. El 40% de los viajes turísticos se hacen en avión. Y las 2.092 compañías aéreas del mundo suman una flota de casi 23.000 aeronaves. O sea, para que tengamos una idea. Exactamente. El sector de transporte actualmente paga 40.000 millones de dólares anuales por el uso de infraestructura. O sea, eso es todo lo que genera a nivel económico. Pero, como vos bien decías, en cuanto a la huella de lo que deja el transporte aéreo, solamente el 2% del total mundial de emisiones de dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Del total de las emisiones de todas las industrias? Exactamente, del total. ¿Del total de todas las industrias o todas las industrias vinculadas al transporte? No, todas las industrias vinculadas al transporte. El 2% nada más. Exactamente. O sea, mucho volumen de pasajeros y en relación con eso, bastantes pocas emisiones. Exactamente. No, porque hay muchas empresas, ¿no?, que a veces se focalizan también en esto de decir, bueno, vamos a reducir los viajes, hacemos teleconferencia, ¿no?, por el tema de las emisiones. Sí, bueno, claro, obviamente tiene una huella, no es que estamos hablando de un impacto cero, ¿no? Y por ahí hay que pensar que estamos hablando de la huella de carbono de la propia empresa y a lo mejor los viajes sí impactan en la huella de carbono de la propia empresa. Si la empresa es una empresa de servicios, por ejemplo, entonces es un clásico, una empresa que brinda servicios profesionales, y entonces en donde más emisiones hay es en el transporte urbano y claro, porque no es productiva. Entonces ahí no hay otro impacto, no hay una fábrica trabajando con procesos productivos que puedan tener otro. Exactamente. Pero evidentemente esto llama la atención, ¿no? La huella en proporción al transporte no es tan grande como uno podría imaginar.
Tal cual. Y en cuanto a la mejora, los aviones nuevos ahora que entran en servicio actualmente consumen un 70% menos de carburante que los que teníamos hace 40 años, es decir, que hubo una mejora sustancial. Eficiencia energética, digamos que es como el gran foco. Ya al poner máquinas más nuevas, digamos, ahí estás ganando porque consumen menos combustible. Exacto. Y yo, como te comentaba antes, cuando estábamos también fuera de aire, no podemos ser hipócritas si hay un gran interés de las líneas aéreas en bajar los costos y un gran punto de interés es obviamente bajar el consumo de combustible, ¿no? Que obviamente eso redunda en bajar también las emisiones y todo lo que sea. Claro, lo que yo le decía a Diego era, o sea, en esta industria, tal vez en otras no pasa tanto, digamos, que la pata económica y ambiental están muy, muy unidas, porque el tema del combustible representa uno de los mayores gastos, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, ¿Es uno de los mayores gastos? Es uno de los mayores gastos y una de las mayores preocupaciones, sí. Impacta directamente en los costos de las líneas aéreas. Y contanos un poco. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que pasa con las automotrices y en todo lo que este sector de la industria está trabajando con temas de innovación para los autos híbridos, los autos con biocombustible. ¿Qué pasa con el sector? Mirá, acá tengo justamente en cuanto, ya te digo, por ejemplo, es muy conocido por todo el mundo porque se ha dado mucha publicidad y está por llegar a nuestro país el Airbus A380, que es un avión que inclusive tiene suites, tiene casinos, depende cómo lo haga cada aerolínea, pero es un avión de unas dimensiones. Me interesó ese viaje, tendrá alguna vez también. Sí, y bueno, los aviones de la nueva generación, el Airbus A380 que te nombré y el Boeing de la empresa Boeing 787 consumen menos de 3 litros de carburante cada 100 kilómetros por pasajero, ¿sí? O sea que obviamente hay toda una movida en cuanto a hacer los nuevos aviones, además de más eficientes y más seguros, también que tengan menos consumo y por ende menos impacto ambiental. O sea que pasa por la renovación de la flota claramente como una de las patas, digamos, para bajar el impacto. Exactamente. ¿Y qué pasa con los combustibles alternativos? Justamente estaba leyendo una información de LAN que de la mano de RVP Copec marcaron un hito en la aviación al realizar el primer vuelo comercial con biocombustible de segunda generación en Sudamérica, un vuelo interno en Chile entre Santiago y Concepción. Y el biocombustible provino de residuos de aceite vegetal refinado, esto fue hace muy poquito, el 7 de marzo. Y lo que se decía, bueno, que de alguna manera la industria aérea también está apostando, si no me equivoco, la IATA habla de llegar con un 1% de biocombustible para el 2015 y un 5% para el 2020. ¿Esto es factible? ¿Es una tarea? ¿Cómo se vive internamente en la industria? Sí, como te decía antes, tenemos los dos caminos que son paralelos y por lo cual te podía decir que no podemos negarlo, que es el tema básicamente de los costos, ¿no? Es como que es una preocupación permanente de las líneas aéreas. Yo acá tengo un número que, por ejemplo, en la actualidad la parte principal de los costos de las líneas aéreas son los combustibles y en 2006, que es una de las últimas estadísticas que tenemos, alcanzó un nivel récord de 26%. Es decir, el 26% de lo que representa para los costos de una línea aérea es el tema del combustible. Sí. Inclusive muchos seguramente cuando van a su agente de viajes o compran directamente por la web, verán que hay un impuesto al combustible justamente que las líneas aéreas tuvieron que poner porque si no realmente estaban en problemas a nivel de operatividad y estaban complicados, o sea, estábamos complicados en cuanto a realmente el impacto que tiene el aumento de combustible, sobre todo en épocas de guerra y en épocas donde es complicado el tema de la extracción y conseguir petróleo, ¿no? Que obviamente es cuando más se dispara el barril. Y contabas antes el tema, ¿no?, de que uno no piensa tanto a priori de las bandejitas, todo el material descartable. ¿Qué es lo que se hace hoy, por ejemplo, qué hacen en South Africa, digamos, qué iniciativas de reciclaje, cómo lo manejan y qué se podría pensar a nivel industria para generar un impacto mayor también? Lo que se hace básicamente es tratar de hacer un estudio de todos los vuelos, tanto sea intercontinentales como de cabotaje, o también dentro del mismo África, para estudiar qué es lo que, digamos, qué es lo que consume la gente y qué es lo que descarta en cuanto al material, y se hace un estudio de los pesos y de las cantidades y se trata obviamente de utilizar la menor cantidad de material posible y de lo que se utiliza que sea todo reciclable. Hay cosas que se pueden y otras que por su tipo de material es imposible, pero sí, justamente se trata de hacer la optimización de lo que se usa a bordo. Es uno de los 4 puntos más importantes de toda esta iniciativa. Dale, ¿querés repasar un poquito, a ver si todos te vamos preguntando, pero alguna de las otras líneas de acción que se están proponiendo desde la red? Sí. Vos decías que los principales temas serían operaciones,
los aviones, los edificios, los empleados, ¿no? Esos son los cuatro ítems fundamentales, sí. En cuanto a los edificios, no sé si para dar un ejemplo y sin dar una marca, si la gente va para la zona norte, el edificio que empieza que es de la marca, digamos, que empieza con la M, que es de comida rápida, sí. Van a ver en el Paseo del Pilar que es un edificio justamente ecológicamente amigable. Sí, hicimos nota de McDonald's con el molino eólico. Exactamente, sí. Eso es un poco la idea de todo lo que son los edificios para el futuro de nuestra... Con energías alternativas, solar. Sí, exactamente. Nosotros tenemos la base en Johannesburg, por ser obviamente South African, y todo lo que es Airways Park, donde está la central de South African, hay un proyecto a mediano y largo plazo para hacer todos los edificios ecológicamente amigables. Sí. ¿Hablamos de edificios de oficinas o también algo que se podría trasladar a aeropuertos, a los hubs? Edificios de oficina, y el aeropuerto no depende directamente de South African, sino que South African hace su fruto de ese aeropuerto, pero en lo que es Airways Park, en nuestros edificios en Johannesburg, la idea es a futuro, aproximadamente en 10-15 años, que todos los edificios sean ecológicamente amigables. Y en operaciones yo me acuerdo hace poco de haber oído también cómo se trataba de alguna manera de volver más eficiente la red de vuelos con los hubs internacionales y demás. No sé si operaciones apunta a esto, a hacer rutas tal vez más eficientes. Sí, hacer rutas más eficientes y a concentrar la red. Nosotros tenemos una red no muy amplia, pero tratamos de concentrarla para que justamente tengamos la optimización y por suerte eso se demuestra en todos lo que son los loads, que son los niveles de ocupación de los vuelos, que realmente estamos muy contentos porque son muy buenos. Claro, y eso también, nos genera, ¿no? Por ejemplo, lo pienso, no sé, desde el mapa aéreo de la Argentina, que, por ejemplo, que hay mucha dificultad para viajar de una provincia a otra sin pasar muchas veces, por Buenos Aires, finalmente terminamos como consumiendo más. Ese es el mejor ejemplo, sí, tal cual, es el mejor ejemplo. Si la gente tiene inquietud y se fija en todo lo que es África, realmente en ese sentido es muy eficiente porque se vuela mucho de ciudad a ciudad sin tener que pasar por los puntos principales. Es decir, tenemos muchos vuelos que son dentro de África y dentro de Sudáfrica puntualmente, que no pasan por nuestros dos principales aeropuertos, que son Ciudad del Cabo y Johannesburgo. Es decir, hay vuelos entre Durban y Nelspruit, es decir, pequeños vuelos de cabotaje, que justamente tienden a eficientizar Ahí la también red. Lo que hay que ver es que el avión vaya ocupado, porque si ese avión no va del todo ocupado, también generas... ¿no? Es difícil. Vos justamente hablaste de la tasa de ocupación, que tenían una alta tasa de ocupación. Uno pensaría, este es el principal obstáculo, ¿no? ¿Por qué no hay una comunicación entre distintas ciudades de la Argentina y a lo mejor no hay suficiente escala o demanda de vuelos? Sí, tal cual. Creo que pasa un poco, no me quiero meter en el tema nacional, pero creo que pasa un poco a todos los niveles, ¿no? O sea, cuando uno viaja por carretera mismo, por las rutas, una vez tiene que agarrar caminos y dar unas vueltas tremendas que quizás si hubiera rutas construidas se ahorraría en un viaje de 1000 kilómetros, 200, 300 kilómetros. Le pasa cuando uno va a Bariloche o cuando pasa a lugares así que no están cerca, que quizás con autopistas o rutas más directas se ahorrarían unos cuantos kilómetros, por ende litros de nafta y por ende... Sí, nuestro precario federalismo. Sí, volvemos a la estas época cosas, está claro que todavía no somos un país federal, porque si no debiéramos tener esto con otra fluidez. Hoy por hoy me parece que hay algunas ciudades que se están uniendo, que tienen más que ver con un circuito comercial, con un circuito turístico, ¿no? Que puedes viajar de Bariloche a Salta ¿no? Como que hay algunas ciudades que están conectadas, pero tiene que ver con lo turístico. Recién arranca el tema, es como que se ha hecho un circuito como para tratar de integrar las ciudades del interior, pero es como que recién está arrancando, creo. Y cuando vos planteas el tema de empleados, ¿qué es lo que hacen o qué es lo que se podría hacer como oportunidad de mejora? Empleados, lo que se hace básicamente y lo que se va a empezar a hacer más asiduamente, sobre todo con esta iniciativa de las 6 líneas aéreas, de formar parte del comité de 6 líneas aéreas, es concientizar primero a la gente del uso en cuanto a la parte de aviación. Es decir, que la gente piense cuando plantea políticas, no solo en la parte económica, sino también en la parte, digamos, estructural de este tema. Que incorpore la mirada. Exactamente, que lo tenga en cuenta, digamos, que lo evalúe, que lo tenga en cuenta y que al hacer una política de una ruta o de cualquier política que tenga que ver con acciones de la línea aérea, que tenga en cuenta justamente el tema del impacto ambiental, exactamente. Vos decías que por ahí tenías un número de la cantidad de empleados que trabajan. Sí. ¿Lo dijimos, no? Porque era un número bastante significativo, ¿no?
Mientras tanto, aprovechamos también para decir un poco cuáles son los objetivos, digamos, que ya se ha trazado la IATA. Supongo que esta iniciativa también va a ser clave para poder lograrlo, pero ya estamos hablando para el 2050 de bajar a la mitad las emisiones comparando con los niveles del 2005, o sea que van a tener, las 6 líneas aéreas van a tener un trabajito arduo también para lograrlo. Y la idea también es que haya una eficiencia energética más o menos de 1.5% por año, ¿no? Mejorar la eficiencia energética 1,5 por año entre el 2009, que fue cuando arrancó esto, al 2020. O sea que también ahí hay un punto de mejora importante. Sí, digamos que la IATA lo que vio con esta iniciativa de convocarnos a ser parte de las líneas aéreas es que había muchas acciones tomadas individualmente, pero justamente como la asociación nuclea 240 líneas aéreas, las más importantes del mundo, hacer una política común que sea para todos y que esté probada con un proceso como es el que se viene de 2 años, 2012-2013, en el cual se van a hacer todas estas evaluaciones. Es decir, una bajada de línea común, para lo cual haya una política unificada en la cual se basen todas las líneas aéreas. Se estaba viendo que el tema realmente es muy importante, entonces se tomó esta iniciativa para justamente unificar el criterio. Buenísimo. Bueno, Diego, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado hoy. Da para seguir hablando. Diego está cerca a la oficina, así que podemos seguir charlando. Vamos poniendo un tema. También hablábamos que, bueno, justamente la CEO de South African es la única mujer, me animo a decir. Es una de las pocas mujeres que hay CEO de línea aérea y es la única que está en el Consejo Directivo de IATA, sí. Perfecto. Así que en un rato que vamos a hablar con la gente de Walmart, también de iniciativas para las mujeres, vamos haciendo así como un paso más escalonado. Así que muchísimas gracias, Diego, por acompañarnos y habrá otra oportunidad para seguir con los temas también. Con mucho gusto y muchas gracias a ustedes. Hacemos una pequeña tanda y ya estamos de vuelta. Bueno, aprovecho entonces para recordarles, recién estábamos hablando con Diego Di Sábato, manager para Argentina de South African Airways, y contando entonces esta iniciativa internacional de 6 líneas aéreas que conformaron una red, elegidas por IATA justamente para trabajar en generar bases y bajar líneas al resto de las líneas aéreas justamente para generar menores impactos ambientales. Y en este contexto les contaba también que LAN, acá ya localmente hablando de Sudamérica, realizó el primer vuelo comercial con biocombustibles de segunda generación. Esto fue en un vuelo entre Santiago y Concepción, contó con la presencia de la ministra de Medio Ambiente de Chile. Bueno, fue toda una movida con un combustible utilizado proveniente de residuos de aceite vegetal refinado, y bueno, se trata de justamente de combustibles de segunda generación que no compiten con los alimentos, son de materias primas sostenibles, justamente, y en este caso, bueno, la industria aérea ya también está apostando a los biocombustibles, quiere llegar a un 1% de biocombustibles para el 2015 y un 5% para el 2020 de biocombustibles, así que es toda una movida para futuro también bajar los impactos ambientales.